Tenemos un tema interesante que ya venimos hablando y justamente engancharon una frase a Lula en el G7 que calzó justito para la editorial que tenemos acostumbrados, ¿no? Porque esta fractura que hoy vemos entre Buenos Aires y Brasilia debilita, ¿no?, el eje central de Sudamérica en plena disputa mundial por los alimentos, por la energía, por el litio, por el comercio y también por la influencia global. Ustedes vieron, salió en todos los medios, hay un revuelo tremendo en Brasil porque Lula da Silva, nuestro querido presidente, fue captado en el G7 diciendo una frase que vale más, pero muchísimo más que muchos discursos de campaña, ¿no? Porque lo que él dijo exactamente fue: yo nunca fui izquierdista, fui un líder sindical. Y lo dijo en una conversación informal, fuera de cámara, con el canciller alemán Friedrich Merz y la titular del FMI, ¿no?, que es Kristalina Georgieva. Bueno, a nosotros no nos sorprende porque ustedes se acordarán que acá en Humo y Espejo siempre hemos dicho esto respecto a Lula, ¿sí? Y por supuesto que la frase hizo mucho ruido porque él es el fundador de PT, el principal símbolo de la izquierda brasileña de las últimas décadas y un dirigente formado, ¿no?, en el sindicalismo obrero. Pero yo creo que el dato más importante y político no está en esta contradicción, ¿sí? Está en el lugar donde lo dijo. Ahí es donde tenemos que prestar atención, porque él no hablaba en un acto del partido, sino que hablaba ahí, en el G7, frente a Europa y el Fondo Monetario Internacional. Y en esta mesa se presentó como un dirigente sindical, como un negociador y pragmático, ¿sí? No como un revolucionario, no como un comunista, tampoco como una figura antisistema, ¿sí? Entonces, yo creo que esto, en definitiva, me permite ordenar mejor el análisis, ¿sí? Porque Lula no puede, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, ser leído como un santo, ¿sí? Pero tampoco como un demonio. Y, y nosotros a veces cuando hacemos nuestros análisis, tratamos de ser objetivos. Más allá de que tengamos nuestro corazón en una determinada línea, tratamos de ser objetivos, ¿sí? Entonces, Lula es un dirigente de poder. Esto es y lo fue siempre, porque tiene una base popular, tiene una historia sindical, tiene una identidad de izquierda, tiene una capacidad de negociación y tiene el suficiente pragmatismo para hablar con los bancos y el FMI, ¿sí? Y yo creo que este es un dato que está comprobable en todos los medios y su propia trayectoria lo confirma. Tengan en cuenta una cosa, Lula fue preso por el tema del Lavallato, ¿se acuerda? Quedó afuera de la elección del 2018 y Bolsonaro llegó al poder en un escenario donde el principal candidato popular, Lula, estaba bloqueado, pero además de esto pasaba un fenómeno como sucedió acá en la Argentina, que era este hartazgo de la gente con las cuestiones de género y además el brasileño medio en general nunca fue de izquierda. El votante brasileño nunca fue de izquierda. Lula llegó por determinados factores, pero nunca fue querido tanto como se muestra hacia el exterior, ¿no? Bueno, después que lo metieron preso a Lula, que lo sacaron del escenario, que llegó Bolsonaro, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas y declaró parcial el juez Sergio Moro. ¿Se acuerdan todo este escándalo, ¿no?, que hubo en Brasil? Entonces, el Comité de Derechos Humanos de la ONU también sostuvo que Lula no tuvo un juicio justo y que sus derechos políticos fueron violados. Prestemos atención al ruido que hizo Lula,
uno no debe estar obligada a idealizarlo, ¿sí? Yo creo que hay que mirar el mecanismo con que actúan los presidentes de un país y la injerencia externa. Porque cuando Lula era un obstáculo, el sistema lo saca de juego. Cuando Bolsonaro se desgasta y deja de ofrecer una estabilidad para sectores importantes del sector brasileño, ¿qué pasa? Lula volvió a ser una opción útil para recomponer el sistema. O sea, el sistema saca a Lula cuando le conviene y vuelve a poner a un Lula cuando le conviene. Entonces, él vuelve con una coalición amplia, ¿no? Él vuelve con Geraldo Alckmin como vicepresidente, un adversario histórico y con señales muy claras para el empresariado, que siempre en estos casos son tomados en cuenta, los bancos, a las instituciones, a la institucionalidad brasileña y principalmente al exterior. Bueno, esto es realpolitik, ¿sí? No es una novela de buenos y malos. Es la política real, pura, cruda y absoluta. Entonces, desde este punto de vista, hay que mirar de alguna manera la relación con la Argentina, porque la fractura actual que nosotros observamos entre Buenos Aires y Brasilia no empieza con Javier Milei y tampoco con Lula. ¿Se acuerdan? La etapa reciente, por supuesto, que se abrió en los últimos tiempos con Bolsonaro y con Alberto Fernández. Arranca con un Alberto Fernández siendo candidato a presidente de la Argentina, yendo a visitar un Lula que estaba preso, con Bolsonaro de presidente, ¿sí? Entonces, cuando esta diferencia, ¿no?, ideológica empezó a contaminar la relación entre los dos países centrales de nuestra región, y la cosa empezó a empeorar, las relaciones empezaron a empeorar. Bolsonaro llegó a amenazar con sanciones dentro del Mercosur si ganaba Alberto Fernández, algo absurdo que no comparto, por supuesto, y el vínculo bilateral quedó atrapado en la pelea política interna de cada país, ¿sí? Después hubo una recomposición parcial y pequeña con Alberto y Lula, porque supuestamente compartían ya una relación anterior a esta, pero ya sobre una región que estaba debilitada, ya sobre una región que se miraban con desconfianza y que se empezaba a criticar, a no verlos como parte de la frontera, a respetar, a comercializar, o yo siquiera hablo para no verlos como hermanos, porque no quiero ir por este camino, sino no se empezó a verlos como con intereses comunes, ¿sí? Entonces, Argentina llegaba con una deuda, con una inflación, con crisis de reserva, una escasa capacidad de iniciativa, y Brasil salía de alguna manera de una polarización profunda con las instituciones tensionadas y una disputa abierta sobre su lugar en el mundo. Con Milei y Lula, la tensión subió un escalón más, porque ya no se trataba solo de los estilos personales de cada uno, sino que se trató de los alineamientos internacionales. Milei eligió una política exterior de cercanía abierta con Estados Unidos e Israel, rechazó a los BRICS y distancia el frente y mucha distancia frente al regionalismo sudamericano. Recuerden que cuando asume Milei, invita a Zelensky, invita a Bolsonaro, o sea, vimos cuál fue la política exterior de Javier Milei, ¿no? Entonces Lula sostiene otra estrategia, porque mantiene la relación con China, pertenece a los BRICS, mantuvo porque es uno de los miembros fundadores, Brasil, de los BRICS, mantiene sin embargo una negociación con Estados Unidos, mantiene vínculo con Europa, tiene una defensa de sectores nacionales y pretensión de liderazgo regional. Entonces, por un lado, no hace falta estar de acuerdo con Lula para ver la diferencia, ¿sí? Y Brasil juega para ampliar su margen de maniobra, mientras Argentina corre el riesgo de reducir su propio margen, ¿no? Entonces,
como repito siempre en este canal, Argentina y Brasil no son dos países más. Argentina y Brasil son el eje material de Iberoamérica, porque juntos reúnen una escala industrial, la producción de alimentos, de energía, de minerales, de agua, de infraestructura, de mercado interno, de tecnología, de los corredores bioceánicos y peso diplomático, tremendo. Separados quedan como unas piezas, ¿no? Como peones. Son los peones de ajedrez que están puestos ahí para el sacrificio cuando se les es conveniente. Y sería muy naif de nuestra parte no ver que la región está en disputas, porque Estados Unidos, un segundo, sí. Estados Unidos mira nuestra región como un área de seguridad hemisférica, ¿no? Como una fuente de recursos, un espacio de contención de China, ¿sí? Y un segundo, como mercado para sus empresas, como una zona de influencia militar y como una plataforma de alguna manera de alineamiento diplomático. Una Iberoamérica o una región fragmentada le permite a Estados Unidos negociar país por país, ¿sí? Puede premiar algunos gobiernos que están más alineados, puede condicionar el financiamiento, presionar sobre la defensa, tecnología, energía, litio, los alimentos y los puertos, ¿sí? Eso lo puede hacer y siquiera necesita controlar todo de manera directa porque le alcanza, con presidentes como Javier Milei, que entrega todo sin necesidad de tener nada al cambio. Nada. Argentina no pide nada a cambio de esta sumisión, ¿sí? Entonces, por eso, Estados Unidos, de alguna manera, le alcanza con influir sobre la deuda, sobre los créditos, los organismos financieros, sobre la presión diplomática. No es necesario hacer mucho esfuerzo. Ahora, China opera con otra lógica. China necesita alimentos, energía, necesita infraestructura. A China le conviene una región estable, ¿no? Conectada y previsible para asegurar el abastecimiento a largo plazo. Porque Estados Unidos se cree que somos parte de su patio trasero, o sea, somos la reserva, ¿no? Los de segundo a mano que están ahí para cuando yo quiero, cuando yo necesito recursos, cuando yo necesito cualquier actuación, pero trabajan bajo mi mando. A China le conviene una región unida por sus volúmenes y una garantía a largo plazo, porque China no le interesa negociar hoy un kilo de pan. China quiere por 100 años que haya pan para toda su población, ¿sí? Entonces, acá no estamos hablando de una diferencia siquiera moral, es una diferencia estratégica entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos busca conservar influencia en su área histórica de predominio, mientras China busca consolidar sus intereses, ¿no? Abastecimiento y presencia económica. Entonces, tampoco voy a negar porque ambos actúan por intereses. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es sobre cuál es el motivo que actuamos, porque no actuamos sobre nuestros intereses. Actuamos sobre los intereses de otros y muchas veces intereses que no nos convienen a nosotros. Entonces, otros actores también tienen injerencia y tienen presión en la Argentina, porque Israel opera en menor escala económica, pero con mayor peso en seguridad, en inteligencia, en defensa, en ciberseguridad, en tecnología de control y alineamientos diplomáticos. ¿Qué es mejor y peor? Dejo que ustedes lo sigan pensando, ¿no? Porque para gobiernos como el de Milei, la alianza con Israel funciona como una señal geopolítica y como acceso a redes de seguridad y legitimidad internacional, por lo menos según su criterio, ¿no? Bueno,
si vamos a hablar de un poco de lo internacional, el Reino Unido, mire el Atlántico Sur, las Malvinas, la Antártida, la pesca, la energía offshore, las rutas marítimas y proyección militar. Hoy estoy más brasileña que nunca. Bueno, para Argentina esto no es un tema cerrado. ¿Sí? Es un frente estratégico abierto con el Reino Unido. Una Argentina aislada, una Argentina sometida a Estados Unidos e Israel, tiene menos fuerza para sostener una política seria sobre el Atlántico Sur. Entonces, si fuéramos un bloque consolidado acá en Iberoamérica, coordinados, tendríamos otro peso. Francia y la Unión Europea también mira nuestros alimentos, nuestros minerales críticos, la energía, mira el Amazonas. Brasil tiene un grave problema, un foco de conflicto con Francia por el Amazonas, ¿sí? Por las Guyanas. Entonces, Francia yo destaco siempre porque tiene una presencia territorial importante por las Guyanas francesas, ¿sí? Y Europa tampoco es inocente y no negocia desde ahí, sino que usa los estándares ambientales, las reglas sanitarias, el financiamiento, los tratados para defender a sus empresas y asegurar condiciones de acceso, ¿no? Este es el tablero, chicos. Tiene nombres, tiene intereses y recursos concretos. ¿Y qué tenemos nosotros? Alimento, agua, biodiversidad, litio, cobre, hierro, petróleo, gas, energía, hidroeléctricas, tierra fértil, pesca, puertos, corredores hacia el Atlántico y el Pacífico y gente muy capaz. Eso es lo que tenemos acá, gente muy capaz que a veces se subestiman y no subestiman. Por eso la integración argentino-brasileña no es una cuestión de consigna ideológica de regionalista, es una condición de poder. No nos tenemos que unir la región con Brasil y Argentina en la cabeza por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de intereses y de poder. Es el lenguaje que usa, ¿no? Cuando Argentina y Brasil se enfrentan, el daño es claro. Nos debilitamos, se paraliza la infraestructura regional, se reduce la escala industrial, se pierden posiciones comunes frente a Estados Unidos, a China y la Unión Europea y se achica la capacidad de defender lo que tenemos, ¿no? Y por eso yo creo que la pelea entre estos presidentes sirven a otros intereses y no a nuestros intereses. Sirve a Estados Unidos porque le permite contener a China y a negociar con los países separados. Sirve a China cuando puede avanzar bilateralmente sobre recursos sin enfrentar las condiciones regionales comunes. Sirve a empresas transnacionales porque encuentran condiciones regionales comunes, ¿sí? Porque encuentran sirve a las empresas porque encuentran los estados necesitados de inversión, ¿no? Y principalmente compitiendo entre sí. Entonces, ¿quién pierde en todo esto? Nosotros perdemos como región, porque Argentina y Brasil no necesitan tener gobiernos ideológicamente iguales, no necesitan coincidir, no necesitan fingir que somos amigos. Necesitan respetarse, necesitan reconocer los intereses comunes, ¿sí? Necesitan reconocer las infraestructuras que tenemos en común, ¿no? Y necesita reconocer la capacidad de negociación frente a otras potencias. Eso exige política de Estado. Y por eso nadie habla de política de Estado. Bolsonaro y Alberto Fernández abrieron una etapa de choque ideológico que de alguna manera lesionó la relación. Milei y Lula creo que profundizaron en un contexto internacional más peligroso todavía, marcado por la guerra comercial, por los aranceles, por los bloques duros, por las disputas de cadenas de suministro. Entonces, en este escenario, pelearse con Brasil no es solamente una estupidez, sino que tiene un costo estratégico altísimo. Brasil
fue el principal destino de las exportaciones argentinas el año pasado, en el 2025. Después vino China, la Unión Europea, Estados Unidos y Chile. O sea, la pelea política ocurre con el principal socio comercial del país. ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo lo están viendo? Hay una necedad enorme del político en materia de política exterior, ¿no? Mientras tanto, el comercio acá de Sudamérica con China sigue creciendo y Estados Unidos mantiene un peso central, por supuesto, en la región, y la disputa entre Washington y Beijing no pasa solamente por las cuestiones de los discursos o de las redes, que este es Trump el que discute de esta manera, sino que pasa por las compras, por las inversiones, por lo que está haciendo China, principalmente en Brasil, ¿no? Pasa por la tecnología, por las defensas y por las alianzas. La política argentina no puede leer este tablero como si fuera una discusión, como están acostumbradas a discutir en las redes sociales, ¿no? Acá no es que hoy son todos comunistas, acá en la Argentina son todos liberales, son progresistas, son conservadores, no. Estas categorías están obsoletas, están hechas para que nos peleemos entre nosotros, para que discutamos pavadas, ¿sí? Yo creo que la, yo creo que Argentina y Brasil solamente van a poder salir adelante cuando empiecen a pensar en defender juntos lo que les corresponde en esta región. Y acá no estoy hablando de una cuestión sentimental, ni mucho menos, sino que estoy haciendo un cálculo meramente político. Argentina y Brasil pueden competir, por supuesto que pueden competir. Pueden discutir un liderazgo, por supuesto que pueden discutir un liderazgo, pero eh, tienen una posibilidad, no necesitan entrar en este juego, porque inclusive pueden tener diferencias ideológicas, ¿sí? Diferencias de gobierno. Lo que no pueden hacer sin pagar un precio altísimo es actuar como enemigos estratégicos, porque ahí estamos en el horno, porque cuando el eje argentino-brasileño se rompe, toda la región pierde la capacidad de negociación. Y cuando una región pierde la capacidad de negociación, los recursos se siguen siendo, pero el poder real no queda acá. La política exterior no puede ser un show ideológico como lo hacen a través de las redes. Tiene que responder una pregunta muy sencilla, y es: ¿quién gana cuando Argentina y Brasil se enfrentan? Por supuesto que no gana la gente acá en la Argentina, tampoco gana el pueblo brasileño, no gana la industria regional, no gana la capacidad de negociar con nuestros recursos. Ganan los que prefieren que seamos una región fragmentada, endeudada, necesitada de inversión, enfrentada políticamente y disponible para negociar sus recursos por separado. Y esta es la pelea que importa. La otra, la de derecha e izquierda, es una pantalla más que nos ponen ahí para distraernos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.